Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Tenemos hoy el placer de contar en la serie del director, en nuestra sesión de cinedanía, con la directora Irene Iborra, que presenta su nueva película que se llama Olivia y el terremoto invisible, que está basada en una novela que se llama La película de mi vida o La película de la vida, de Maite Carranza. Bueno, pues bueno, yo estoy muy contento de estar con Irene porque es la primera directora que consigue sacar adelante un proyecto en stop motion en España, que eso ya tiene un mérito. La película tuvimos la oportunidad de verla en la Seminci de Valladolid, después de pasar por ANECI, por el Festival de Animación más importante del mundo. Y nos encantó y desde ese momento pues teníamos muchísimas ganas de hablar con Irene y es un placer tenerte aquí. Irene, muchas gracias. Nada, vosotros. Bueno, yo la primera pregunta que tenía y por abrir un poco el melón es viendo un poquito tu trayectoria y tu experiencia, em, pues sorprende mucho que tú seas licenciada en algo que no, en principio no tiene nada que ver con lo que te has dedicado después, ¿no? Eh, Me gustaría saber un poco cómo es ese salto de sacarse una licenciatura tan dura como es la de físicas, ¿no? Eh, y meterte en un tema pues que aparentemente tan lejano a eso como es la animación y bueno, toda la dirección, películas, cine, stop motion. Ujú. Sí. Em, bueno, cuando doy las masterclasses lo que explico de alguna manera es que a mí me gusta la física, o sea, me gusta sobre todo saber el porqué de las cosas, ¿no? Y cómo funcionan. Entonces esto me gustaba en su momento y me sigue gustando. Y al mismo tiempo también me gusta mucho el cine y me gusta mucho contar y que me cuenten historias. Entonces esto es algo que en realidad ya siempre ha estado. Lo que pasa es que cuando uno elige, pues a la edad de 18 años, cuando uno elige qué quiere estudiar, ¿no? Yo creo que en ese momento no creo que nadie tenga muy claro o muy pocas personas tienen muy claro a lo que quieren dedicarse, ¿no? Y también con esta idea de que toda la vida te tienes que dedicar a la misma cosa. Ujú. Entonces, bueno, yo hice la carrera, hice una pequeña tesina y en ese momento pues me di cuenta que, bueno, que quizá el esfuerzo que yo ponía, luego investigar en ciertas cosas que a mí me interesaban, a lo mejor no era posible para mí o no era dinero, o sea, bueno, había todo un tipo de entramado, ¿no? Y entonces fue en ese momento que decidí probar suerte en la otra rama que me gustaba, ¿no? Que era sobre todo empecé por el guión porque era, digamos, lo que más me apasionaba en ese momento. Y entonces, a partir de ahí estuve trabajando en un cine y en este cine en Francia descubrí el stop motion, de la mano sobre todo de autores de Europa del Este. Ujú. Entonces, claro, es el stop motion con marionetas, pues es Mayer, Irmina Tirlova, que hacen de todo, o sea, pixelación, trabajan con materiales, ¿no? Entonces, bueno, esto me abrió Gary Bardin, me abrió una puerta, ¿no? Respecto a un tipo de cine que yo no había contemplado en absoluto. Y tuve un flechazo porque me gustaba mucho la materialidad, me gustaba trabajar con las manos y bueno, y entonces a partir de ahí pues empecé a explorar, aparte de la escritura de guión, pues empecé a hacer stop motion. Qué chulo. Y luego vamos al siguiente paso, que es cómo se consigue ser esa primera directora que consigue sacar adelante, como decía, una película en stop motion, que además tienes tu propia productora, ¿no? Que es Citoplasma. Mm, Y bueno, que eres muy versátil, porque bueno, además has escrito, has colaborado en la escritura de un cuento, una serie de cuentos, sí, has hecho cortos, has hecho, bueno, eres profesora también, sí, sí. o sea que muy versátil. ¿Cómo se consigue llegar a ese momento en el que sacas adelante lo que no lo había conseguido otra mujer antes aquí en España?
Bueno, esto es un logro, ¿cómo decirlo? Es un logro de grupo, porque claro, yo soy la directora, pero conmigo, quiero decir, esta película pues trabajan cerca de 300 personas, eh, 5 países diferentes, quiero decir que la financiación viene de 5 países diferentes, es decir, que yo soy la cabeza, ¿no? Y el motor. Entonces, claro, el objetivo, no era el objetivo de nadie, la verdad, ni el mío ni el de esto, lo de ser la primera mujer, ¿no? O hacer la primera mujer, Bueno, hacer la primera película dirigida por una mujer. De hecho, esto empezó o sea, nos dimos cuenta un poco sobre la marcha, que efectivamente a lo mejor pues no había nadie que lo había hecho antes, ¿no? O sea, nadie mujer. Em, y bueno, y yo también tengo que decir que el objetivo mío en mi carrera no era hacer un largometraje, eh, porque bueno, el stop motion es largo de hacer, es caro de hacer. Y bueno, son procesos, este proceso, por ejemplo, son 7 años desde que se empieza a escribir el guión, con lo cual son procesos muy largos. Entonces, bueno, yo no tenía, digamos, en el radar hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que me encontré con la novela de Maite Carranza, la de la película de la vida, y al mismo tiempo, pues vi Mi vida de Calabacín de Claude Bagás. ah, eh, y entonces, digamos que estos dos elementos se juntaron en mi cabeza y fue, digamos, el inicio de decir, a ver, a lo mejor lo podemos hacer, ¿no? Si Claude eh, lo ha hecho, pues a lo mejor nosotros ya siguiendo esa estela de que es posible, porque muchas veces lo ha hecho, quiero decir que hizo una película en stop motion, con una temática bastante social, para niños, o sea, es digamos, una película muy similar, ¿no? A la película Olivia y el terremoto invisible. Entonces, bueno, fue a partir de aquí, la novela para mí, la historia era eh, tan preciosa, dura y al mismo tiempo delicada, optimista, ¿no? Luminosa, que bueno, pensé, además bien construida, porque es difícil encontrar historias bien construidas y que luego hacer la adaptación y que sostengan procesos tan largos, ¿no? Que no te arrepientas a mitad, a los 2 años, 3 años de estar en el proceso, digas yo aquí, ¿para qué me he metido, ¿no? Si esto no. Entonces, claro, fue esto que hizo que yo empezara a mover el proyecto. y colaboró la autora, Maite Carranza, colaboró también en el guión de la Sí, película. somos Y que tres ahora hablaremos un guionistas. poquito más sobre Olivia, que Sí. es súper bonita. Ujú. Pero bueno, quería saber esa parte también en el guión, antes de entrar ya en lo que es en la peli. Sí, ¿Cómo fue trabajar con ella? escribimos 3 guionistas, o sea, la adaptación la hicimos entre 3 guionistas. Una es Maite Carranza, Julia Prats y yo. Y fue muy interesante porque de alguna manera Maite iba como cuidando el espíritu de la novela, pero con mucha generosidad al darse cuenta de que esto era otra obra, entonces que no había que ser fiel, ¿no? Si, bueno, ella ya tiene práctica, ¿no? En hacer este tipo de traslaciones, pero igualmente no solo era resumir tramas y podar personajes, sino que también había un punto de añadir cosas nuevas que permitieran, o sea, que fueran interesantes para el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, fue muy, muy interesante, muy enriquecedor, al mismo tiempo como las 3 guionistas somos, digamos, de edades, de generaciones diferentes, ¿no? Esto también a mí me pareció que sin haberlo propuesto, o sea, sin haberlo pensado, fue muy interesante también porque cada una habíamos vivido, digamos, ciertas cosas, con lo cual entre las tres habíamos vivido prácticamente todo lo que explicábamos, ¿no? Si no habíamos vivido directamente, alguien lo había vivido cercano. Em, entonces, esto a mí tengo la sensación de que da mucha veracidad a la escritura. Mm. Y bueno, Y ya, eso. Mm. ya centrándonos en Olivia y el terremoto invisible, que se estrena aquí en España el 21 de noviembre, o sea que ya queda Sí. poquito.
Ujú, Em, Sí quería, la película, pues bueno, habla de un tema muy dramático como son los desahucios, como es perder tu vivienda ujú, y a la vez también habla de cosas muy bonitas como el apoyo de seguramente personas que no esperabas que te apoyaran o que nunca pensaste que te fueran a apoyar en un momento dado, que te hubieras en una situación en la que fueran esas las personas que te ayudaran, ¿no? ujú, Y yo creo que eso... Es muy bonito porque plantea el drama y plantea también un poquito la parte bonita, si es que tiene una parte bonita, ¿no? Lógicamente eso, pero sí es la sociedad, ¿no? La sociedad que te acompaña, las personas que pueden, el sí, espíritu de la vecindad. Entonces, sí. entonces me gustaría que me hablaras un poco, pues, de cuáles eran un poco los objetivos que tenías con la película sobre Olivia, cómo querías transmitir todo eso, un poco Mm. que me cuentes sobre ella. Bueno, para mí una cosa importante, bueno, la cosa importante era transmitir esperanza a tanto a niños como a adultos, ¿no? Pero sobre todo a los niños. Em, mm, ¿Por qué era importante? Porque para mí es importante, ¿no? Para mí era importante porque, bueno, vivimos una época muy compleja, ¿no? En estos momentos pasamos momentos muy oscuros y para mí era básico transmitir que la comunidad, o sea, que juntos podemos transformar las cosas. Entonces, para mí esto era básico. Entonces, claro, eso quiere decir que a pesar de todos los problemas que tiene, digamos, Olivia y su familia en la historia, siempre había, o ya está en la novela esto, siempre hay un punto de luz que te permite un poco emerger y hacer cosas, ¿no? Y para seguir viviendo y otra cosa es también apreciando que quizás los niños a veces lo hacen de manera más instintiva que es apreciando las pequeñas cosas, ¿no? De la vida. Quizá por su inocencia, por la imaginación, o sea, encontrando, digamos, juego en muchos sitios donde los adultos ya no encontramos, digamos, el juego o el placer de jugar, ¿no? O de, no de tomarnos las cosas un poco más a la ligera. Entonces, para mí, este era el objetivo principal de la película, que, o sea, dar esperanza a través de la comunidad. Y es muy bonito además que sea la niña un poco la que levante un poquito también a la familia, ¿no? O sea, que Sí. donde los adultos ya se desmoronan, donde los adultos ya no pueden más, eh, sean Sí, los niños los que, bueno, de una manera que a lo mejor nos puede parecer infantil, mm, porque no, o que dices, pero sí, bueno, ¿eso para qué va a servir? Pues sí, ¿no? O sea, sí, consiguen cosas que los adultos, pues por lo que ya se ha vivido, por todo lo que arrastras detrás o por lo que sea, mm, pues ya no estás en esa esperanza, ¿no? sí, Y creo que ese es uno de los puntos más bonitos de la película. sí, sí, me alegra que lo digas porque efectivamente esto quiere decir que está llegando, ¿no? Y sí, este es el resumen de la película, es decir, cuando los adultos ya no pueden más, se rompen, abandonan por circunstancias varias, los niños todavía tienen esta energía entre inocente y con la ayuda de la fantasía, ¿no? De, de seguir adelante, también porque viven muy en el presente, ¿no? Hacemos esto y a lo mejor no se paran a pensar las consecuencias de, ¿no? Y en este caso, pues claro, es Olivia, es la que arrastra, digamos, de este carro, inventándose una cosa que para ella misma también es querer controlar algo que no, que tampoco puede controlar, ¿no? Entonces también para ella es un viaje, digamos, es una manera de crecer rápido, de darse cuenta de las cosas rápido, que a lo mejor a su edad sería mejor no tener que darse cuenta, ¿no? Pero bueno, es también este viaje de crecimiento, ¿no? De una niña que, bueno, que se tiene que ocupar de cosas de adulto y afortunadamente al final de la peli, pues, spoiler, vuelve a poder ser una niña, ¿no? A encargarse solo de las cosas de niña.
Sí, sí. Mm, Además, bueno, está contado en stop motion, que es algo que hay que recalcar porque es un trabajazo tremendo hacer algo. O sea, hay que tener una fuerza de voluntad para sacar adelante un proyecto de stop motion. Y además, algunas de las mejores películas que se han hecho en los últimos tiempos están hechas en stop motion. Les da un valor tremendo. Tú hablabas de La vida de Calabacín, que es preciosa. mm, Está también, bueno, ahora Memoria de un caracol. O mm. están Marian Max, también que son fantásticas, películas fantásticas. Anomalisa. Anomalisa, es verdad, la vimos en San Sebastián hace ya muchos años. Mm. La verdad es que, ¿qué le aporta el stop motion a la historia? ¿Qué es lo que te gusta a ti del stop motion para contar algo, para contar tus historias? Pues me gusta la materialidad, el hecho de que es algo que se fabrica con las manos, o sea, es un cine hecho con las manos. eh, la materialidad y el accidente. La materialidad, en este caso, por ejemplo, en Olivia, le da una calidez, el hecho de los tejidos, el pelo de los personajes es de lana, y entonces ves los pelitos vibrar, ¿no? Y luego la tela, quiero decir, le da una calidez en la textura, ¿no? Remite quizá al tacto. Entonces para mí da una calidez que si se hiciera con actores no tendría, ¿sí? Em, y además para esta historia es perfecto porque necesitamos un poco o sea, hacer el equilibrio, ¿no? Con la historia que a veces es muy dura. Y aparte de eso, también el accidente, ¿no? Que hay cuando digo el accidente, por ejemplo, es que hay ciertas cosas, por ejemplo, los pelitos de lana, que para controlarlos es muy difícil, entonces es mejor dejarlos libre y que, digamos, evolucionen. Entonces, es este tipo de cosas, también al ser una animación que se hace imagen a imagen, hay veces que vas descubriendo, conforme vas animando, ¿no? Tú tienes un objetivo de decir, vale, pues este personaje va a abrazar al otro o va a acercarse así, ¿no? Sobre el acting, y sobre la marcha te vas dando cuenta pues que a lo mejor el muñeco no llega a ciertos sitios ¿no? Y entonces tienes que un poco reconducir sobre la marcha. Entonces, cuando digo accidente, pues digo esta serie de cosas que en el largo está todo muy controlado y Mm. accidente está en los mínimos, ¿no? Porque si no sería una locura. Pero en los cortos, por ejemplo, tienes más margen de qué pasará, ¿no? Mientras estoy animando. Entonces, tiene este punto de accidente que integras, digamos, entonces, un poco como si estuviera vivo el material, ¿no? En este caso, además, es útil el stop motion porque al ser muñecos, los niños no empatizan, pero no se ahogan en la emoción que les estás proponiendo, ¿no? En la historia. O sea, tienen siempre esta pequeña distancia como de seguridad, de decir, bueno, es muy duro lo que les pasa, pero son muñecos, ¿sabes? No son como yo, no son de carne y hueso. Entonces, bueno, creo que esto es una Mm. ventaja también del stop motion. Y Eh, Además, es- llevaste los muñequitos, los presentaste mm, allí en la Seminci, ¿no? Llevaste ahí sí, como un par de ejemplos, sí, vamos a decir sí. así, que es que molan muchísimo. O sea, cuando ves la película y luego ves a los muñequitos, pues esas cosas son como, te llaman mucho, son tus actores, ¿no? O sea, es Sí, como... sí, sí, viajo con mis actores, sí. Bueno, con Sí. una parte de mis actores, porque mis actores serían, el equivalente al actor sería el muñeco, que está construido por un equipo que hace solo eso. Luego el animador, que es el que le da, digamos, el movimiento. Luego los actores de voz, que son los que ponen la emoción, en principio, para que el animador trabaje sobre eso. Con lo cual, en realidad, son un grupo de personas hacen la tarea de un actor, ¿no? Con lo cual, viajo con, digamos, una parte del actor, de los actores. Sí, además algunas de las voces, si no recuerdo mal, es Emma Suárez, ¿no? Sí. Está ahí. Mm. O sea, cómo se eligen estos actores? ¿Cómo se llega, se ofrece ese proyecto y ellos se atreven con ello? En el caso de Masores, por ejemplo, no es una dobladora habitual, vamos. Ah, pues. Em, entonces,
Respecto a la pregunta de los actores y de cómo fue el proceso este de elegir las voces y todo, bueno, claro, esto en Más Suárez, por ejemplo, como participó en la versión que dio, o sea, con la que animan los animadores, ¿vale? Que animan, primero se graban todas las voces y luego se genera el movimiento a partir de esa emoción y de esas voces. Entonces, claro, en realidad ella no dobló, actuó. Ah, Lo único es que solo pone voz, no pone imagen. Entonces, claro, esto, claro, es divertido porque realmente puede ser de una película de animación se dobla. Se dobla cuando no es en el idioma original o se dobla cuando no es el idioma que ha sido el de animación, ¿no? Por decirlo así. Porque si no, todos tienen que actuar y de hecho más de uno venía y me decía, ponme la imagen y yo le decía, no, no, es que no hay imagen, es que tienes que crear como si estuvieras en el teatro y te estuvieran grabando solo la voz, ¿no? O en la radio, o sea, es solo voz, con lo cual, claro, esto creo que es muy reconfortante para los actores. O sea, porque pueden generar la emoción, es decir, pueden hacer su trabajo propiamente de actor y no de doblaje. Mm. Y luego los dobladores tienen su super mérito también, ¿eh? Porque ellos es otra cosa, es conservar la emoción, primero una emoción que no la has generado tú y luego adaptarse a la velocidad a la que otro ha hablado porque tiene que entrar en las bocas que ya han sido animadas, con lo cual es un trabajo también, quiero decir, cada uno en su ámbito a mí vamos, me admiran, ¿eh? Porque es un control de la velocidad, de cómo dices las cosas para acompañar la imagen y tal. Así que, bueno, por eso que, digamos, hubo gente que actuó y hubo gente que dobló y esto, como además la película está en tres idiomas diferentes, pues que tuve el lujo de poder dirigir las tres, que aunque es mucho trabajo, pero la verdad es que es un lujo porque así de alguna manera puedes afinar mucho más en la emoción para que no se pierda la emoción, aunque cambie el idioma. Así que fue un lujazo. bueno, bueno, y ya para terminar, Ujú. agradeciéndote que hayas estado aquí, ¿qué recorrido tiene ya Olivia y el terremoto invisible? ¿Todavía le queda? Me hablabas de que la habías presentado ahora en Barcelona, habías hecho esa presentación, Ujú. y ahora, pero todavía queda, supongo, recorrido hasta ese estreno el 21 de noviembre y más allá, ¿no? Sí, este fin de semana pasó en el meu primer festival, que de hecho este festival está en marcha hasta el 23 de noviembre y es simultáneo en Barcelona y en Madrid, o sea que hubo un preestreno en Barcelona y en Madrid en el que hubo gente, yo estuve en Barcelona, pero otra gente del equipo fue a Madrid a acompañar la película, o sea que fue muy bonito y además como es un festival infantil, pues es mayoría niños, que es digamos, el target principal, aunque es familiar. Y digamos la película, por ejemplo, cuando se pasó en Annecy, en el Festival de Animación de Annecy, la mayoría eran adultos y tuvo una acogida fantástica. O sea que creo que es una peli que, como tiene muchas capas, puede, digamos, conectar con todas las edades. Y entonces ahora se estrena el 21 de noviembre en cines. Y bueno, esto es en España, ¿no? Y luego pues se estrena en Francia a finales de enero, en Bélgica también a finales de enero, principios de febrero. Y bueno, la película pues va haciendo su viaje. Ujú. Que además, bueno, está preseleccionada en los premios del cine europeo, ¿no? También, si Sí, no me sí, equivoco. O sí. sea que, Candidata, sí, todavía, sí, de momento está candidata a los premios del cine europeo, sí. Y bueno, candidata a los Gaudí también. Así que sí, sí, está haciendo un bueno, recorrido precioso. Mm. bueno, pues nada, Irene, muchísimas gracias. Muchísima suerte con la película que lo merece, además. Es una película Gracias. estupenda y que lleva un trabajazo y además transmite cosas muy interesantes, muy bonitas también para los niños, como tú decías. Yo creo que es Ujú, como el target, como mm. comentaba. Y nada, pues que espero que nos veamos pronto recogiendo algún premio, alguna cosa de este tipo que siempre ayuda mucho a la película y es un Sí, conocimiento importante luego para toda la gente que ha trabajado. Así súper. que muchísimas gracias.
A ti, que vaya muy bien. Chao, Hasta chao. luego. Chao.